Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, como siempre, nos sumergimos en el fascinante mundo de la farándula turca, y hoy, específicamente, en un drama que ha sacudido los cimientos del entretenimiento, el triángulo amoroso, las especulaciones y la verdad detrás de la ruptura de una de las parejas más queridas de la televisión. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el supuesto villano en esta historia, Hande Erçel, la protagonista, y Gamze Erçel, la hermana protectora que ha sido objeto de tanta especulación. Para los nuevos en el canal, sean bienvenidos. Suscríbanse, activen la campanita y prepárense para recibir análisis, chismes y un vistazo a la vida de las celebridades que tanto nos apasionan. Y a los que ya son parte de esta comunidad, gracias por su lealtad. Sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel eran la pareja de oro, la dupla que nos hacía suspirar cada semana en Love is in the Air. La química entre ellos era electrizante y cuando el amor traspasó la pantalla, todos nos emocionamos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración para otros. Pero como suele suceder, la historia de amor llegó a su fin. Y como era de esperarse, el público, los medios y los fans comenzaron a cuestionarse, a buscar culpables y a rearmar el rompecabezas de su separación. Y como siempre, el nombre de Kerem Bürsin se convirtió en el centro de la tormenta. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho? ¿Hubo infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? Las preguntas se multiplicaron y los rumores crecieron sin control. Pero la historia se complicó aún más con la entrada en escena de Gamze Erçel, la hermana de Hande. Gamze siempre ha sido una figura fundamental en la vida de Hande. No es solo su hermana, sino también su mejor amiga, su confidente y, a menudo, su protectora. Ambas tienen un vínculo muy fuerte, y Gamze ha sido un pilar fundamental para Hande en su carrera y en su vida personal. Pero, ¿qué papel juega Gamze en este drama? ¿Cómo se relaciona su presencia con la supuesta ruptura entre Hande y Kerem? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque las redes sociales y la opinión pública sugieren varias teorías. *** teorías y rumores, desentrañando el drama ***. La primera teoría, y quizás la más popular, es que Gamze nunca aprobó la relación de Hande y Kerem. Se rumorea que Gamze percibía ciertas actitudes en Kerem que no le agradaban, y temía por la felicidad de su hermana. Se dice que Gamze, con su personalidad fuerte y su influencia en la vida de Hande, intentó influir en la relación, aconsejándole a Hande que se distanciara de Kerem. Esta teoría, aunque no ha sido confirmada, ha cobrado mucha fuerza en las redes sociales, alimentando la especulación y el debate entre los fans. La segunda teoría, un poco más elaborada, sugiere que Gamze, de alguna manera, se interpuso entre la pareja. ¿Cómo? Se rumorea que Gamze pudo haber tenido una relación cercana con algún amigo o conocido de Kerem, lo que generó tensiones y malentendidos entre la pareja. Esta teoría es sin duda la más especulativa y difícilmente pueda ser corroborada. Sin embargo, en el mundo de la farándula, donde todo parece posible, no podemos descartar nada por completo. La tercera teoría, y probablemente la más delicada, es que Gamze, actuando como protectora de su hermana, y al percibir que la relación con Kerem no iba bien, pudo haber sido el detonante de la ruptura. Es decir, al expresar constantemente su desaprobación, y al influir en Hande, pudo haberla empujado a tomar la decisión de terminar la relación. Esta teoría es muy delicada porque implicaría que Gamze, de alguna manera, sería responsable del sufrimiento de su hermana. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Como siempre, la verdad es difusa, mezclada con rumores, especulaciones y la interpretación que cada uno hace de los hechos. Sin embargo, podemos analizar la información disponible y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son personas privadas. No han hecho declaraciones oficiales sobre los motivos de su ruptura. No han salido a la palestra a culparse mutuamente, ni a revelar los detalles de su separación. Esto, por un lado, es admirable, ya que demuestra respeto por su privacidad y por la opinión pública. Sin embargo, por otro lado, deja un vacío que los medios y los fans llenan con especulaciones. Las redes sociales, como ya mencioné, son un arma de doble filo. Nos acercan a nuestros ídolos, pero también son un caldo de cultivo para rumores y noticias falsas. Las redes sociales amplifican las opiniones y a veces las distorsionan.
Por lo tanto, debemos ser cautelosos con lo que leemos y escuchamos en ellas. Debemos analizar la personalidad de cada uno de los involucrados. Kerem Bürsin, a menudo, se ha mostrado como una persona reservada, pero también como un hombre con carácter. Eric con sus propias ideas. Hande Erçel, por su parte, es una persona sensible, pero también fuerte y decidida. Gamze, como ya sabemos, es una persona muy protectora con su hermana y con una fuerte personalidad. Análisis de la información disponible. Ahora, profundicemos un poco más en cada uno de los involucrados, y en lo que podemos deducir de la información disponible. Kerem Bürsin conocido por su profesionalismo y su dedicación al trabajo, Kerem ha mantenido una imagen de hombre con carácter, pero a la vez, respetuoso y con valores. Se ha especulado mucho sobre su personalidad, y aunque muchos lo pintan como el villano de la historia, debemos ser cautelosos con las etiquetas. Es probable que Kerem tenga sus propios motivos y razones para el final de la relación, y es crucial no juzgar sin conocer todos los detalles. Hande Erçel Hande es una de las actrices más queridas de Turquía. Su sensibilidad y su encanto la han hecho merecedora del cariño del público. Después de la ruptura, Hande ha mantenido la compostura, demostrando su fortaleza. Ha seguido adelante con su carrera y ha mantenido la calma frente a la avalancha de rumores. Esto demuestra madurez y una gran capacidad para afrontar situaciones difíciles. Gamze Erçel Gamze es más que una hermana. Es una amiga, una confidente y, como ya mencionamos, una protectora. Su influencia en la vida de Hande es innegable, y es probable que su opinión sobre la relación con Kerem haya tenido un peso importante en la decisión final. Sin embargo, es fundamental entender que Gamze actúa desde el amor y la preocupación por su hermana, y no con la intención de dañar a nadie. Posibles conclusiones y reflexiones. Con todo esto en mente, ¿qué podemos concluir? Lo más probable es que la ruptura entre Kerem y Hande haya sido el resultado de una combinación de factores. Es posible que hayan tenido diferencias irreconciliables, que la presión mediática haya afectado la relación, y que la opinión de Gamze haya influido en la decisión final. Es crucial recordar que las relaciones sentimentales son complejas. Dos personas con sus personalidades, sus expectativas y sus sueños, intentan construir un futuro juntos. A veces las cosas funcionan y otras no, y es normal que no funcionen. No siempre hay un culpable claro. A menudo la ruptura es el resultado de un desgaste, de un cambio de prioridades, de una falta de entendimiento, o de una simple incompatibilidad. La fama, como ya dijimos, tiene un precio. Las celebridades, por su propia naturaleza, están expuestas a la opinión pública, a los medios, a las especulaciones. La privacidad es un lujo que no todos pueden permitirse. Y es importante respetar el derecho de estas personas a llevar sus vidas de la manera que consideren oportuna. El drama entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y su hermana es una historia de amor, desamor, fama, y las presiones de la vida pública. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las portadas, y detrás de las sonrisas, hay personas con sentimientos, con problemas, y con el derecho a ser felices. El papel de las redes sociales en el drama. No podemos dejar de lado el papel crucial que han tenido las redes sociales en la amplificación de este drama. Plataformas como Twitter e Instagram se convirtieron en el campo de batalla de los fans, donde se debatían las teorías, se analizaban las fotos y se emitían juicios de valor. Los comentarios negativos y las críticas destructivas se multiplicaron, y en algunos casos, se llegó al acoso. Es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad. A menudo las personas solo muestran la parte que quieren, y manipulan la información para crear la narrativa que les conviene. Por eso es fundamental ser críticos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La importancia del respeto y la empatía. En este tipo de situaciones, es fundamental practicar el respeto y la empatía. En lugar de juzgar y culpar, tratemos de comprender la situación desde la perspectiva de los involucrados. ¿Qué sentirá Hande? ¿Cómo estará Kerem? ¿Qué pensará Gamze? Preguntémonos a nosotros mismos cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su lugar. La empatía es la clave para entender y aceptar las decisiones de los demás, incluso si no las compartimos.
En lugar de lanzar acusaciones y críticas, ofrezcamos apoyo y respeto. Recordemos que todos somos humanos y que todos cometemos errores. *** Conclusión final. Un llamado a la reflexión ***. En conclusión, el drama entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y Gamze Erçel es una historia compleja, llena de matices y de incertidumbres. No hay una única verdad, sino múltiples versiones y perspectivas. La clave está en ser críticos, en no dejarnos llevar por el sensacionalismo, y en practicar el respeto y la empatía. Es importante aprender de esta historia, y entender que las relaciones son complejas, y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Debemos ser conscientes del precio de la fama, y de la importancia de la privacidad. Y sobre todo, debemos aprender a ser respetuosos con la vida de los demás. Espero que este análisis les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos explorado las teorías, analizado los rumores, y tratado de llegar a nuestra propia interpretación de la historia. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por su apoyo, y por su participación en esta comunidad. Sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias son muy valiosos. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem es el culpable? ¿Creen que Gamze tuvo algo que ver? ¿Qué opinan sobre la relación entre Hande y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos.